De nada sirve tener un barco si no sabes hacia dónde vas. No vas a saber utilizar las velas ni el viento a tu favor para llegar a donde quieres llegar porque ni siquiera sabes a dónde vas. Y esto al final es una metáfora que nos sirve mucho para explicar un poco cómo es la vida sin objetivos. Y es que quiero hablar un poco de este tema porque es algo muy importante para mí y que ha cambiado mucho mi forma de hacer las cosas. Y es que cuando somos jóvenes, siempre desde el colegio y desde la educación nos dicen que tenemos un poco como que pensar en el futuro y tener claro de a qué nos queremos dedicar, de qué queremos trabajar y qué tenemos que estudiar para conseguir eso. Y creo que es una forma de enfocarlo muy simple y muy material en la que simplemente nos centramos en la superficie y no vamos más allá. Nos centramos en a qué te quieres dedicar, busca algo que tenga salidas, busca algo que tengas que estudiar, sácate una carrera, busca un trabajo. Y pocas veces se da el mensaje, aunque cada vez más, de tienes que buscar algo que te haga feliz. Y aunque se dé ese mensaje, no nos enseñan, no hay ninguna asignatura ni nada en las escuelas que nos enseñe a ponernos objetivos y a cumplirlos. Cómo poner un buen objetivo, cómo cumplir ese objetivo y cómo ser persistente. Y aquí hay que aclarar algo y es que cómo se sabe uno si está siendo persistente en la dirección adecuada, ¿no? Típica imagen que vemos de un minero que no para de picar y picar y se rinde justo antes de llegar al diamante, ¿no? Al, al tesoro, que le faltaba una picada más y llegaba el tesoro. Ese mensaje de nunca te rindas, que siempre llegarás. Y este mensaje a mí me parece positivo, pero me parece que tiene matices que hay que intentar aclarar aquí. Y es que cómo sabe uno que está picando en la dirección correcta, cómo sabe que no está picando en vano y que lo que está haciendo no le va a llevar a cumplir sus objetivos. Cómo sabe si es ahí donde hay que picar y no es en el agujero de al lado. Y aquí tenemos que hablar de una cosa que es como el gran secreto, lo que no te cuentan de tener objetivos, y es el propósito de vida. Y esto es súper importante. Cuando tú no tienes un propósito de vida, cualquier objetivo que te pongas, sí, puede estar bien, será un objetivo válido, como, no sé, montar esa empresa, ganar 1 millón de euros, no sé, incluso llegar a este puesto de trabajo, pueden ser objetivos totalmente válidos y que quizá te llevan recompensas y está muy bien, pero no son tu propósito de vida. Y entonces, cuando tienes esos objetivos, puedes quizá estar picando en la dirección incorrecta y cuando llegues a eso y te des cuenta, quizás desperdiciado, no me gusta la palabra, pero quizá has utilizado 5, 10, 15, 20 años de tu vida para llegar a eso. Y cuando lo cumples, no sientes que eso te haya llenado como tú esperabas y te ves sumido en ese ciclo en el que siempre estás buscando algo nuevo, algo más, siempre te falta algo y nunca acabas de ser feliz. Y es que aquí tenemos que entender que la felicidad no viene de nunca algo externo, nunca va a venir de nada externo. Felicidad siempre va a venir de dentro. Felicidad sé que es un topicazo, pero es una actitud y la felicidad es algo que viene de dentro, es una decisión. Y esto es muy importante porque no queremos decir con esto, no quiero decir que no haya que ser ambicioso, hay que ser ambicioso. Y aquí estamos viendo como muchas cosas que se contradicen unas con las otras. Y todo esto se hila perfectamente con el propósito de vida. ¿Qué es tener un propósito de vida? Propósito de vida es el objetivo, es eso por lo que tú has venido a este mundo, por lo que tú has nacido y por lo que tú estás hoy aquí. Y cuando encuentras eso, y hay que dedicarle tiempo a encontrarlo y nunca es tiempo en vano, dedícale tiempo a encontrarlo porque cuando lo encuentres, da igual qué agujero estés picando. No importará el agujero porque lo importante es picar. Y ahí está la diferencia. No está en llegar a un objetivo, sino en trabajar durante todo ese tiempo para llegar a ese objetivo. Cuando tú estás trabajando en tu propósito de vida, el propio trabajo te, te llena, el propio trabajo te hace sentir realizado, porque estás cumpliendo con tus valores y estás alineado con ese propósito de vida. Por eso digo que está muy bien ponerse objetivos, pero si esos objetivos no van alineados con tu propósito de vida,
vas a sentir que estás como en un trámite para llegar a ese objetivo final que te has puesto y crees que ese objetivo final que te has puesto va a proporcionarte algo, ya sea felicidad, ya sea éxito económico, ya sea una familia, ya sea el amor, ya sea lo que sea. Pero cuando llegas a eso, te das cuenta de que no es como lo esperabas, y que rápidamente lo normalizas tu situación y no llegas a esa satisfacción que tú estabas esperando. Y es que la satisfacción aquí solo la da el trabajar por tu propósito de vida. Porque cuando tú trabajas para él, da igual lo que sea. El propio hecho de trabajar para él te hará sentir lleno, te hará sentir realizado porque estás alineado con eso, estás alineado con tu, tu existencia, con el por qué tú estás aquí. Y quizá podríamos hacer episodios en un futuro de cómo encontrar este propósito de vida, cómo intentar encontrarlo. Yo os puedo contar mi experiencia y es que casi siempre estos propósitos van siempre con algo que va más allá de ti, algo que es externo a ti. Cuando piensas en ti, cuando te centras solo en ti y en tu ego, normalmente no vas a encontrar un objetivo que valga lo suficiente la pena como para que sea tu propósito de vida. Tienes que buscar fuera de ti, algo más grande a ti, dejar un legado, dejar una familia, ayudar a los demás. Cuando son cosas externas y más grandes que tú mismo, normalmente suelen llegar a ser ese propósito de vida. Y yo mi experiencia ha sido eso, ha sido el no dejar de pensar en ello, no dejar de buscar y a entender el por qué estoy aquí y el pensar en el cuál es el motivo de que yo haya nacido y no haya nacido otra persona en mi lugar, por qué yo estoy aquí y por qué yo tengo que vivir esta vida y tengo que hacer esto. Y tratando de pensar en ello, acabas llegando a ciertas conclusiones y a ciertos pensamientos que te iban a decir, bien, ya que estoy aquí y he venido a esto en este mundo, voy a ir a por ello. Y de verdad, no tengas miedo a equivocarte, porque tu propósito de vida nunca te vas a equivocar. Cuando es algo que realmente amas, ¿cuándo te vas a dar cuenta de que has encontrado tu propósito de vida? Cuando estás haciendo eso y no pararías de hacerlo. Cuando estás haciendo eso y no estás pensando en qué vas a conseguir luego, sino que estás disfrutando de hacer eso. Estás disfrutando de ese camino, estás disfrutando del proceso, de aprender, del proceso de vivirlo. Yo me di cuenta de esto cuando paré a pensarme en qué es lo que más amaba hacer, qué es lo que más disfrutaba hacer y nadie me obligaba a hacer y yo aún así hacía. Y qué es lo que yo cuando tenía siempre tiempo libre dedicaba a hacerlo y no me importaba nunca hacer. Y me di cuenta de que aprender, leer, ser curioso, no dejar de aprender y luego enseñar, luego intentar exponer eso que aprendo, explicárselo a alguien, era algo que a mí me llenaba mucho siempre y me daba igual dedicarle horas y horas y horas de mi vida, incluso estando estudiando un bachillerato, a la vez estudiaba cosas que me interesaban a mí y no podía dejar de hacer eso. Y necesitaba, una vez lo había aprendido, contárselo a la gente, necesitaba contárselo a alguien, necesitaba explicarlo. Y eso me di cuenta de que era mi propósito de vida, ese utilizar esa curiosidad insaciable que Dios me ha dado, con la que he nacido, utilizarla, aprender y luego enseñar. Y creo que ahí está el propósito. Y no tiene por qué ser el mismo el tuyo, pero yo me he dado cuenta de que es eso. Quizá tu propósito o lo que a ti se te da muy bien es ser madre, por ejemplo. Puede serlo. Es perfectamente válido. En mi caso me di cuenta de esto y dije, tengo que hacer algo con esto. Tengo que, aunque no sea lo que yo me vaya a dedicar, quizá, porque no siempre tiene que ser tu propósito, tu forma de ganarte la vida. Ojalá, y ojalá puedas trabajar en que eso sea, y estarás súper bien, pero no siempre tiene por qué ser así. Pero aunque tú tengas un trabajo, dedicarle tiempo a tu propósito de vida cuando no estés en el trabajo va a hacer que te sientas mucho más realizado y mucho más pleno en tu vida y te va a aportar mucha más satisfacción y mucho más sentido a la vida, que al final tenemos una vida y solo tenemos esta vida y hay que tenerle y darle un sentido y buscar darle ese sentido. Y yo me di cuenta con el tiempo de que lo que daba sentido a mi vida era esto. Lo que a mí me hacía salir de la cama todos los días y me daba ganas de hacer cosas era aprender, ser curioso, no parar de aprender y luego eso enseñarlo, intentar ayudar a la gente con lo que aprendía. Siempre he intentado ayudar a las personas cuando aprendí algo nuevo, decirles, oye, mira, he aprendido esto, esto te podría ayudar, esto me gusta hacer esto. Y por eso este podcast, por eso las cosas que comparto en redes sociales siempre van alineadas con ese propósito. Y repito, me da igual si yo no me dedico a esto, porque ahora mismo no me dedico a esto,
Yo simplemente lo hago porque va alineado con mi propósito y porque es lo que a mí más me llena. Hay personas que no tienen esta capacidad de aprender tan rápido, de ser tan curiosos, estas ganas de aprender que tengo yo, y que luego tampoco les gusta enseñarlo, no les gusta ir hablando de lo que saben, no les gusta hacer estas cosas. Yo sí. Entonces tengo que aprovechar esas habilidades y traerlas al mundo y ayudar a personas con eso. Eso es por lo que yo estoy aquí en este mundo. Y cada uno tiene que encontrar su motivo. Quería hacer este episodio un poquito más corto porque bueno, se me ha venido esto a la cabeza, hace tiempo que lo llevo en la cabeza y como bien he dicho, creo que al final esto quiero que sea un espacio, como he dicho muchas veces, multipotencial. Quiero que sea un espacio en el que comparta muchísimos temas diferentes que me interesan a mí, que creo que pueden interesaros a vosotros también. Y al final el tener un propósito, el tener objetivos, creo que es algo vital para cualquier persona. Y sobre todo ya no tener objetivos, sino como hemos dicho hoy, el encontrar tu propósito de vida y ir alineado con él, sea cual sea, porque eso va a ser lo que te va a llevar a una vida plena. Y a partir de ahí, ponerte pequeños objetivos. Podemos hacer un episodio hablando de cómo ponerse objetivos, cuál es la mejor manera de ponerse objetivos, objetivos a corto, medio, largo plazo, cómo cumplirlos. Podemos hablar de todo eso, ahí da para mucho y es muy interesante, pero creo que hoy era mejor hablar de lo esencial que es encontrar tu propósito y deciros otra vez que este espacio quiero aclarar que quiero que sea multipotencial, aunque veáis contenido mío sobre alimentación, sobre salud ancestral, sobre biohacking, sobre esto, sobre filosofía, sobre estoicismo también quiero hablar, sobre economía en un futuro. Aunque veáis contenido mío de una cosa, no quiere decir, o quizá veis un contenido, por ejemplo, durante una temporada, durante un mes veis contenido mío sobre alimentación y luego el siguiente mes hago más contenido sobre filosofía. Quiero que esto sea un poco como mi pensadero, ¿no? Si habéis visto la película de Harry Potter, supongo que sí, tenían el pensadero en el que iban soltando las ideas y ahí se quedaban guardadas. Pues quiero que esto sea un poco así, quiero que temas que a mí me interesan y de los que aprendo y de los que voy también experimentándolo y aprendo cosas, quiero poder mostrárselas a alguien, ayudar a alguien con esto y quiero que este sea este espacio para poder hacer esto. Así que si te gustan estos episodios, tengo más subidos y voy a subir de momento uno a la semana. Es probable que aumente la frecuencia de vídeos, pero de momento voy a subir un vídeo a la semana. En este espacio multipotencial, voy hablando sobre el propósito, darle una vuelta a lo que acabo de decir. Creo que es muy importante que dediquéis un tiempo a sentaros, a pensar en esto muy profundamente y nos vemos en el nuevo episodio del podcast multipotencial Renace.